Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejo Calderón López. Hoy vamos a ver el fallo plenario Farmacia Gala. Cuando hablamos de un plenario tenemos que primero buscar en el diccionario qué es un plenario. Si lo buscamos, plenario se refiere a que es pleno, que es completo, que hay una especie de sintonía entre todos. Y si lo llevamos a lo que nosotros estamos hablando, al derecho, vamos a encontrar que un fallo plenario va a ser una sintonía de criterios, una unificación de criterios que se están llevando a cabo. Por ejemplo, si es un fallo plenario, las máximas autoridades judiciales en la materia se juntan para resolver ciertos problemas de interpretación en una norma y unificarlo y que se empiece a aplicar de una manera en especial. Esto es lo que pasó con el fallo plenario Farmacia Gala. ¿Y a qué va esto? Bueno, tenemos el artículo 31 de la Ley de Concursos y Quiebras, el cual habla del desistimiento, que tiene obviamente el concursado hasta la publicación de edictos para desistir sin necesidad de conformidad de los acreedores. Vamos a ver que luego en el artículo siguiente se va a decir que, bueno, si se pasa de los edictos, ¿no? Como un punto de inflexión que se da de aplicación erga omnes, como lo indica el fallo plenario, como si fuera un punto de inflexión, pero si se pasa se van a necesitar ciertas mayorías, ciertas aprobaciones de distintos tipos de acreedores para que se pueda desistir, entre comillas. Bien, entonces, la última parte del artículo 31, el último pedacito, lo que nos va a decir es si hay una no ratificación, un desistimiento o un rechazo, no se va a poder volver a dar una presentación en concurso preventivo dentro del lapso de un año si hay un pedido de quiebra que esté pendiente. ¿A qué va esto? Y ahora vamos a explicar el artículo. Tenemos, anterior al fallo plenario Farmacia Gala, otro plenario que se realizó justamente para que los acreedores, perdón, para que el deudor no se pueda presentar en concurso y antes de la publicación de edictos desistir y volver a presentarse y desistir y volver a presentarse y desistir, porque esto sería una forma dilatoria de hacer que el proceso dure más y que no sirva en realidad para lo que es o para lo que sirve o para lo que se inventó la ley de concursos y quiebras. Entonces se había hecho ya un plenario que es la génesis de este artículo 31, que luego fue receptado, fue introducido y hoy en día se aplica de maneras diferentes. Justo esa última parte, dependiendo la cámara en donde caía, era de la forma en la cual lo iban a aplicar, de formas diferentes. Entonces esto es lo que se quiso subvertir cuando se hizo el fallo plenario. Ahora, se habla de no ratificación, por ejemplo, cuando pasaba el tiempo que tenía que pasar y no iban las personas a ratificar. Por ejemplo, lo vimos en la primera clase con respecto a los otros herederos, al apoderado y demás, lo habíamos visto. Eso podría dar una especie de término del concurso preventivo. Por otro lado, íbamos a tener también el rechazo. Este rechazo del artículo 13, en el cual, por ejemplo, el juez va a decir rechazar la presentación en concurso si no es un sujeto concursable. Y por último, el desistimiento. Este tipo de desistimiento o el desistimiento que va a ser por no cumplir con un defecto legal, por algún plazo que se le dio para que se cumplimente algún término formal de la presentación, no se ha hecho, entonces se da el desistimiento. Ahora, pasado cualquiera de estas posibilidades, vamos a tener ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo vamos a empezar a aplicar que dentro del año no va a poder presentarse nuevamente en concurso preventivo? Si el pedido de quiebra es anterior al pedido de concurso preventivo o si es posterior también. Esto es lo que se aplicaba diferente. Yo
me presento en concurso preventivo hoy. Ayer alguien realizó un pedido de quiebra por mí. Ahora, es pendiente que haya sido antes. O sea, si esa presentación que solicitó mi quiebra fue anterior a mi presentación en concurso, eso va a ser pendiente. Y si es después, también va a ser pendiente. Esta era la duda que se generaba. ¿Por qué? Porque había una disparidad en las formas en las que se aplicaba, o en las formas si se podía o no se podía, si se dejaba o no se dejaba. Había alguna cámara que decía, bueno, no, va a ser pendiente cuando sea sí o sí anterior a la presentación en concurso el pedido de quiebra. Había otras cámaras que decían, bueno, sí, pero dependiendo si es el mismo día, se puede interpretar que no, porque no hay una dilación en el proceso, que es para lo que se inventó el artículo. Y por otro lado, había otras cámaras que decían, no, bueno, si el artículo no me dice cuáles son las pendientes, yo tampoco lo voy a diferenciar. Entonces, el fallo plenario fue justamente para subvertir esto y decir de una vez desde cuándo se van a aplicar o cómo se van a aplicar. En este caso, la opinión mayoritaria lo que dijo es que se va a aplicar el artículo 31 en su última parte, que no va a poder el concursado volver a pedir un concurso preventivo dentro del año cuando haya una solicitud de quiebra pendiente. Esa solicitud de quiebra tuvo que haber sido antes de que el concursado pidió su concurso preventivo. Sí o sí antes. Esta es la opinión mayoritaria y lo que se tuvo en cuenta para así tenerlo en cuenta y así fallar fue que hay que tener en cuenta la finalidad del artículo 31. ¿Por qué se creó? Por el anterior plenario. ¿Y qué era lo que quería? Que no se dilataran los procesos. Entonces, teniendo en cuenta que no se quiere que se dilaten los procesos, lo más lógico sería que considerar que se va a dilatar si la presentación en concurso fue posterior a un pedido de quiebra. Porque si fue anterior, no tuvo dilación. La persona que pidió la quiebra no tuvo dilación si la persona está si el concursado está en un concurso. Entonces, eso se decidió teniendo una hermenéutica un poco a la finalidad de la norma. Eso es lo que se terminó decidiendo. Por otra parte, este es el voto mayoritario y esta es la regla de derecho que sienta el fallo plenario Farmacia Gala. Ahora, el fallo el voto minoritario lo que va a decir es que esto está mal, porque en realidad si la ley no hace una distinción, no habría por qué hacer una distinción, porque no es simplemente una posibilidad que se le da al concursado que nace de la voluntad del mismo, sino que empieza a ser una especie de obligación moral de cumplir con los acreedores y buscar la forma, ya sea por un concurso preventivo o por cualquier otra forma, por ejemplo un APE, de poder cumplir con esas obligaciones a las cuales se obligó. Entonces, esa fue la postura del voto minoritario, pero la postura del voto mayoritario, que va a ser el que va a sentar la regla de derecho, es que tiene que ser sí o sí antes de la presentación del concurso el pedido de quiebra para que sea pendiente, o sea, para que entre en juego esta última parte del artículo 31. Eso es lo importante y se ve y se puede tener en cuenta también que se sigue viendo hasta en el plenario las dos posturas, se siguen viendo. Estaban tratando de terminar de decidir, de unificar un criterio y se sigue viendo exactamente lo mismo, que por un lado se dice algo y por el otro lado se dice otra cosa. Pero bueno, el voto mayoritario y por ende la regla de derecho va a ser que tiene que ser el pedido de quiebra anterior a la presentación del concurso. Muchas gracias y nos veremos en otro plenario. Hasta luego.